Bueno, vamos a ver una serie de preguntas que hemos recibido en cristianismobiblico.com. Esto quizás es una de las preguntas más preguntadas que hemos recibido. Entonces, hay un montón de personas que están confundidas sobre esto. Hay una multitud de iglesias que igual están confundidas sobre esto. Hay muchos malentendidos. Hay muchos abusos. Ahí está. Hay muchos abusos, hay muchas diferentes posturas en las iglesias cristianas en cuanto a esta pregunta. Entonces voy a leer varias preguntas que hemos recibido. Esto viene de Brenda. Dice: hola, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en ustedes. La duda que tengo es saber qué papel tiene una mujer dentro de la iglesia. ¿Puede una mujer fungir como autoridad dentro del ministerio? En forma más específica, quisiera saber si una mujer puede direccionar algún área del ministerio o tener autoridad sobre ancianos en la iglesia. Otra pregunta que hemos recibido dice: les saludo desde Chile. Hemos visto algunos de sus videos en internet y he visitado su página, etcétera, etcétera. Dice: soy profesora de la escuela dominical y predicadora en mi iglesia. Dice: Iglesia Evangélica Pentecostal. Pero no estoy seguro de que si esta es una labor que puedan tomar las mujeres dentro de la iglesia. Agradecería mucho si pudieran responder a mi pregunta. Muchas bendiciones. Y otra pregunta que viene de un Marcelo de Argentina dice: mi pregunta es sobre el pastorado de la mujer o actividades en cuanto a la predicación en la iglesia de las mujeres o el ordenamiento a un matrimonio como pastores, los dos, ya que hay mujeres piadosas que predican la sana doctrina, y no me refiero a las falsas profetisas apostólicas de corte carismáticos como las que hay hoy en día, sino a mujeres de Dios que poseen dones que edifican a la iglesia. Desde ya, muchas gracias, hermanos, son de mucha bendición. Espero sus respuestas. Otro viene de un Josué. Dice: hola, la paz de Cristo sea en cada uno de vosotros. Dice: bueno, mi pregunta es acerca de si se debe la mujer predicar o enseñar en las congregaciones. Muchos pastores, dice, hoy en día permiten esto en las iglesias. Y Pablo dice algo diferente en 1 Corintios 14:34 y Efesios también dice algo igual. Por favor, ayúdenme. Otra pregunta que viene de una Carolina dice: hermano Joseph, por favor, ¿cómo debemos de interpretar 1 Corintios 14:33b? Gracias y bendiciones del Señor. Otro que viene de Brenda de México dice: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda, soy de la ciudad de Monterrey. Estoy contenta y agradecida con Dios por permitirnos saber de su ministerio, etc. Dice: mi pregunta es si la mujer puede ser pastora en la iglesia. Otro que viene de Francisca dice: ¿puede la mujer predicar en la congregación? Y hay otras preguntas que nos han llegado, pero todos dicen básicamente lo mismo. Hemos recibido un montón de preguntas en cuanto a todo esto y yo creo que es tiempo que tocamos el tema. Vamos ahí al pasaje que mencionaron. 1 Corintios capítulo 4. Perdón. 1 Corintios capítulo 14.
Y vamos a leer a partir del versículo 29. Ahora dice aquí: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora este es un pasaje fuerte, ¿no? Lo que dice, lo dice claramente, fuertemente, explícitamente. O sea, lo que está escrito aquí, el apóstol no lo pudiera haber dicho en términos más claros o más fuertes. ¿Están de acuerdo, verdad? 3 veces el apóstol dice que las mujeres no deben hablar en la congregación. Dice en versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Una vez. Luego, también en versículo 34 dice, no les es permitido hablar. Y la tercera vez, versículo 35, es indecoroso. Otra traducción posible sería vergonzoso que una mujer hable en la congregación. O sea, Pablo lo dice y lo repite otra vez. Lo dice 3 veces. Entonces, lo que sea que esto esté diciendo aquí, ciertamente es algo fuerte. Y algo que está en la palabra de Dios. Y algo que no podemos, no debemos ignorar o poner a un lado como si no fuera importante. Ahora, este pasaje tiene un contexto específico. Y el contexto es importante. Voy a decir esto. Lo que dice aquí en cuanto a las mujeres que callen, que no hablen, no es una regla que aplica a todo lugar, en toda situación, en todo el mundo, sino más bien algo que aplica a este contexto específico, específicamente al buen orden de la iglesia en la reunión oficial de la iglesia en el día del Señor. Eso es el contexto. Todo el contexto aquí del capítulo 14 está hablando de eso. Entonces, esta prohibición, cuando me refiero a la prohibición, me estoy refiriendo a la prohibición que las mujeres hablen. Esa es la prohibición. La prohibición es que las mujeres hablen en la reunión formal de la iglesia en el día del Señor para la adoración del Señor y el ministerio de la palabra y la edificación mutua en ese tiempo. Ahora, vamos a ver el pasaje, vamos a leerlo varias veces aquí y voy a hacer algunas observaciones.
Ahora dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones. Y luego en 35 dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primero dice iglesias, luego dice congregaciones, luego dice congregación. Está utilizando la misma palabra griega para las tres palabras. O sea, la misma palabra griega que se traduce iglesias en el versículo 33b es la misma palabra que se encuentra en 34 y 35 traducida como congregación. ¿Por qué digo eso? Bueno, esto es, si pensamos en esto, ¿por qué no lo tradujeron igual? Si es la misma palabra griega, ¿por qué no dijeron iglesias, iglesias, iglesia? ¿Por qué dijeron iglesias, congregaciones, congregación? Yo creo que los traductores sabían algo importante aquí, siendo expertos en cuanto al lenguaje. Y eso es importante para nuestro entendimiento de este texto. Porque cuando el apóstol dice iglesias en el versículo 33, él está refiriéndose a todos los santos, a todos los hermanos, todos los cristianos que estaban en una región geográfica. Por ejemplo, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Filipos, la iglesia, etc. O sea, la iglesia está ahí incluso cuando la iglesia no está junta, ¿verdad? Decimos la iglesia del centro que está en Guadalajara, aunque todos nosotros estemos en nuestra casa porque es un lunes. O en el trabajo, o en otro lugar, pero no estamos congregados aquí. Sin embargo, somos la iglesia que está en este lugar. La iglesia del centro. Entonces, iglesia se refiere a eso. Eso es el uso de la palabra en el versículo 33. Pero en el versículo 34 y 35, Pablo está utilizando la misma palabra griega con una connotación diferente. En el sentido de congregación, o sea, de la iglesia junta en un solo lugar. O sea, en otras palabras, de la asamblea de la iglesia. La convocación de la congregación de los hermanos que están juntos en un solo lugar. Específicamente en el día del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia se congregaba en el día del Señor. En el capítulo 16, versículo 2, hay una referencia a esto, porque el apóstol dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas para los santos pobres que estaban en Judea, que estaban en medio de una hambre. Pero, ¿cuál día debían de ofrendar? El primer día de la semana, eso es el domingo, eso es el mismo día en que el Señor Jesucristo, el mismo día de la semana en que Él resucitó de los muertos. El apóstol Juan lo llama el día del Señor en Apocalipsis 1. Pablo define aquí que es el primer día de la semana. Entonces, el contexto en que se encuentra el capítulo 14 y todas las actividades allí de la congregación, la asamblea que está junta, es la congregación que se congrega en el día del Señor, el domingo, para observar las ordenanzas, para alabar y adorar al Señor y para escuchar la enseñanza, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios.
Eso es el contexto de la prohibición de los versículos 33b al 35. Es decir, cuando Pablo dice, y si se fijan en el texto, es un poco extraño la división de versículos que tenemos aquí, porque en medio del versículo 33 empieza una nueva frase y la junta con el versículo 34. Los que están utilizando la Biblia de las Américas notarán que el versículo 33 es una frase. El punto está al fin del versículo 33 y 34 empieza una nueva frase. Yo creo que esa es una equivocación. Porque según esa interpretación y esa traducción, ellos están juntando la frase como en todas las iglesias de los santos a lo que Pablo dice acerca de Dios. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues por supuesto que Dios es igual en todas las iglesias de los santos. Dios es inmutable. Pablo no está comentando sobre el carácter de Dios de iglesia a iglesia. Pablo está hablando de las tradiciones apostólicas y por lo tanto los mandatos divinos que todas las iglesias locales practican en todo lugar. Entonces la Reina Valera 60 lo tiene correctamente, como en todas las iglesias de los santos se refiere a la práctica de las mujeres, no al carácter de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que esta es una práctica que estaba enseñando no solo a la iglesia en Corinto, sino algo que todas las iglesias en todo lugar observaban. O sea, no es algo de cultura, no es algo situacional con que Pablo estaba tratando aquí para arreglar el problema del desorden que estaba en la iglesia de Corinto. Esto es una enseñanza divina, una enseñanza apostólica para todas las iglesias de Cristo. Y de hecho dice, todas las iglesias lo observaban. Oh Corintios, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes están fuera de la práctica de todas las iglesias verdaderas en la tierra. En otras palabras, por permitir que las mujeres hablen fuera de orden en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, como en todas las iglesias de los santos, está diciendo que cuando se reúnen en el día del Señor, específicamente para el ministerio de la palabra. ¿Por qué digo eso? Porque eso está en el contexto aquí y porque el ministerio de la palabra es un ministerio principal, fundamental y absolutamente esencial y central a la congregación de los santos en el día del Señor. O sea, cuando Pablo dice esto, que las mujeres caen en las congregaciones, no está refiriéndose a las reuniones de oración que típicamente pasaba de casa en casa durante la semana o en otros tiempos. Está hablando de esa reunión específica del día del Señor para el ministerio de la palabra de Dios. Hay evidencia de esto. Capítulo 14, versículo 18. Dice, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Él dice, en la iglesia. ¿A qué está refiriéndose? La congregación, la reunión en el día del Señor y al tiempo de enseñar, porque prefiere enseñar a los otros.
que hablar en lengua que nadie entiende. Luego en 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces está hablando de que toda la iglesia se reúne en un lugar, un solo lugar. Eso es la reunión dominical de la iglesia, que la iglesia ha practicado desde los tiempos de los apóstoles, desde el tiempo en que la iglesia fue fundada en la tierra, era el día de Pentecostés, en Hechos 2. Luego 26, dice, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, etc. Entonces, cuando se reúnen, cuando él dice que las mujeres caen, está hablando de la reunión formal, oficial, principal de la iglesia en el día del Señor, con el propósito de enseñar y predicar la palabra de Dios a fin de instruir a los demás. Entonces no se refiere a los tiempos de convivio de la iglesia. Esto no se refiere en el contexto aquí a los ágapes de la iglesia, en los que todos estaban participando, hablando, exhortándose unos a otros, animándose unos a otros y a todo lo demás que también pasaban en el día del Señor. Eso solo se refiere a esa reunión principal y al ministerio de la palabra en esa reunión. Además, cuando este pasaje dice que calle o que callen, está diciendo que no hablen. Una observación profunda, ¿no? Espero que todos entendieran. El contexto de cada instancia en que la palabra aparece, la palabra calle o callen, el mismo contexto de la palabra define su significado y su limitación, porque esta palabra aparece aquí no solo en el contexto de limitar la involucración o la participación de las mujeres, sino también a los que hablan en lenguas y a los que profetizan. Versículo 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, esto está hablando de lenguas sobrenaturales, de un don espiritual sobrenatural dado por el Espíritu Santo para hablar en lenguas, en idiomas que la persona hablando no había aprendido y que normalmente no entendía, a menos que tuviera también el don de interpretar. Y 1 Corintios 12 explica, o da una pequeña explicación o mención de esos dones. Pero dice aquí, 28, pero sea esto por dos, en 27 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, a lo que está refiriendo aquí es que uno tiene tiene el don de lenguas y siente el impulso del Espíritu Santo de hablar en lenguas públicamente en la reunión de la iglesia. Entonces quizás se para y habla en lenguas para que todos puedan escuchar, y luego se calla y espera que uno interprete lo que había dicho. Y si no hay un intérprete, el apóstol dice entonces que calle. Entonces que ya no hable en lenguas más, es el contexto. Entonces el mismo contexto de estar hablando de hablar en lenguas define lo que el apóstol quiere decir cuando dice que calle.
También en cuanto a los que profetizan. Dice en 29, asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado. Entonces esta es la reunión del día del Señor de la iglesia. Uno está hablando o predicando o profetizando, pero otro recibe una revelación en el Espíritu, una profecía y empieza a hablar. Entonces que el primero calle, está diciendo. Calle el primero. Entonces que el primero ya no hable más para interrumpir lo que está hablando. Entonces está hablando de hablar públicamente, de dirigirse a toda la congregación con la palabra de Dios. Pero que cae en cuanto a profetizar, es el contexto inmediato allí. Luego en 33 él empieza, dice, como en todas las congregaciones, las iglesias de los santos, dice en 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. El contexto de la palabra callen, que callen en el versículo 34, tiene que ver con las mujeres. ¿Verdad? ¿Quién debe callar? Las mujeres deben callar, como anteriormente. ¿Quién debe callar? Los que estaban profetizando. Y anteriormente, ¿quién debe callar? Los que estaban hablando en lenguas. Entonces, cuando dice que callen, está refiriéndose directamente a las mujeres. Entonces, el mismo contexto también define qué es en cuanto al que se deben callar. En cuanto a profetizar, en cuanto a hablar en lenguas, en cuanto a hablar, dice, eso es lo que dice, que cae en la iglesia, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Entonces eso estamos haciendo un exégesis de este pasaje. Cuando él dice, no les es permitido hablar, eso está modificando lo que acaba de decir acerca de las mujeres, explicándolo más claramente. Entonces, una pregunta, ¿enseñar es hablar? Para enseñar, uno tiene que hablar. Para profetizar, uno tiene que hablar. Para hablar en lenguas, uno tiene que hablar. Para hacer los anuncios. Eso es hablar también. Predicar la palabra de Dios, pararse detrás del púlpito, abrir la Biblia, alzar la voz y proclamar la palabra de Dios, ¿es hablar? Sí. ¿Deben las mujeres hacerlo? Ahora, hablar en el versículo 34 tiene un contexto específico. No está diciendo que las mujeres no pueden hablar en ninguna situación, en ninguna reunión de la iglesia, en ningún lugar para todo el tiempo. No está diciendo eso. Hablar se refiere a los que se dirigen a toda la congregación públicamente a fin de decir algo. Los que hablan en la congregación, a toda la congregación, en asamblea, para compartir algo. Y eso es el contexto. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Doctrina es enseñanza. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y en el contexto, los que tienen eso, ¿para qué? Para compartirlo con la congregación que está en asamblea.
Y también habla de hablar en lenguas en 27, de profetizar en 29, como ya hemos visto, y a dirigirse a toda la congregación. Eso es el contexto de hablar. ¿Por qué digo a toda la congregación? Porque dice que si no hay intérprete, que calle para los que hablan en lengua. Si uno está profetizando y otro tiene una revelación y empieza a hablar, que cae al primero. ¿Para qué? Para que toda la congregación pueda escuchar el que está proclamando la palabra de Dios. En orden, uno a uno. Pero cuando dice que no les es permitido hablar, no está refiriéndose a cantar juntamente con la congregación cuando están cantando himnos. ¿Por qué? Porque eso no es dirigirse a solas a toda la congregación a fin de hablar en esa reunión oficial del Día del Señor. Es una participación de toda la congregación. Y el Nuevo Testamento enseña que todos los hermanos y las hermanas deben cantar juntamente como congregación para alabar al Señor. Entonces esto no se refiere tampoco a orar en voz baja para que nadie la pueda escuchar. O incluso no se refiere a hablar en lenguas en voz baja para que nadie pueda escuchar tampoco. Porque en 28 dice, si no hay intérprete al que habla en lenguas, calle en la iglesia. Porque ya no puede decir nada. Pues dice, hable para sí mismo y para Dios. O sea, que esté orando en su espíritu. Pablo dice que cuando uno ora en lenguas, habla en lenguas, está bendiciendo en lenguas, que bendice en el espíritu, está orando en el espíritu en lenguas, pero dice que lo haga para sí mismo y para Dios. O sea, no en voz alta a toda la congregación, que nadie lo escuche. Entonces cuando dice, no les es permitido hablar en 34, está diciendo que no les es permitido tomar la plataforma para dirigirse públicamente a la congregación a fin de hablar y enseñar y compartir la palabra de Dios. O sea, no pueden enseñar, no pueden profetizar, etc., según lo que dice aquí en este contexto. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a hacer algunas otras observaciones, eso es lo que hemos visto. En primer lugar, la prohibición aquí en este pasaje es una prohibición que prohíbe que las mujeres hablen. En segundo lugar, es una prohibición que aplica a la reunión formal de toda la iglesia en el Día del Señor para la adoración y el ministerio de la palabra. Y en tercer lugar, las mujeres no deben hablar en el sentido de dirigirse a la congregación públicamente para compartir la palabra. Ahora, otra observación. Lo que Pablo dice aquí es una regla, o sea, es un mandato de Dios para todo tiempo que aplica a todas las iglesias de Dios en el mundo a través de todos los siglos. ¿Por qué digo esto? Lo digo por dos razones. Bueno, en primer lugar, tres razones supongo. Dos razones basadas en el texto, pero estoy diciéndolo porque muchos dicen, especialmente en los círculos carismáticos que tienen pastoras y maestras en sus iglesias y permiten que las mujeres enseñen la congregación en ese contexto. Ellos dicen que esto es algo cultural o situacional que tenía que ver con Corinto, estaban fuera del orden y Pablo está corrigiéndolos y nada más. Pero eso no nos aplica a nosotros en la misma manera porque no estamos fuera del orden.
O sea, ellos dicen que la interpretación y la aplicación de este pasaje se limita a una situación hace 2000 años y que ya no tiene la misma aplicación para nosotros. Entonces, por eso digo lo que estoy diciendo. Eso no es el caso. Esto es una regla de parte de Dios, o sea, un mandato divino para todo el tiempo, para todas las iglesias, a través de toda la historia. Y lo digo por dos razones que vienen directamente de este texto. Número uno, porque Pablo lo dice claramente. 33b, como en todas las iglesias de los santos. Ya es bien claro, ¿no? Mi segunda razón es por lo que Pablo dice al fin del versículo 34. Que caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La ley lo dice, es mi segunda razón. Pablo cita la ley de Dios para respaldarse. La ley de Dios aquí no se refiere al decálogo o a la ley moral eterna de Dios o algo así. Pablo está utilizando la palabra ley para referirse a todo el canon del Antiguo Testamento. Está diciendo, la Biblia dice esto. Las Escrituras dicen esto. Esto no es una invención de Pablo, porque a él no le gustaban las mujeres y por eso nunca se casó. Y él tenía algo en contra de las mujeres y quería callarlas. Porque algunos dicen eso, para que puedan ignorar este pasaje. Pablo dice, no, esto es lo que dice la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero ¿por qué no cita el pasaje de la ley a que se está refiriendo? Dice, la ley lo dice, pero no cita nada. Eso no es muy típico de Pablo, ¿verdad? Porque normalmente a Pablo le gusta decir, escrito está. Y compartir una cita del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué no cita algo aquí? Porque ya lo ha hecho en el capítulo 11. Los corintios ya habían recibido enseñanza en cuanto a todo esto. Por eso Pablo está hablándoles con las palabras fuertes con las que les habla. Porque ya les había enseñado esto. Estaban desobedeciéndolo y tiene que hablar más claramente, más fuertemente, más enfáticamente a fin de exhortarles a obediencia a estas cosas. Pero en esta misma epístola, Pablo habla de lo que está escrito en la ley, o sea, en la palabra de Dios, a fin de enseñar la misma cosa que está diciendo en 14:34, que las mujeres deben estar sujetas, no deben hablar en la congregación, porque él dice en el capítulo 11, versículos 8 al 9, cuando él está hablando de la sumisión de las mujeres a sus maridos, y al hombre en autoridad sobre ella como su cabeza. Es la enseñanza de la primera mitad del capítulo 11, por eso habla de un símbolo de autoridad en su cabeza, el velo y todo eso. Esas son costumbres que observaban en esos tiempos. Pero la enseñanza es importante, el principio que aplica a todo tiempo, en todo lugar. Y el principio es esto, que las mujeres deben someterse a la autoridad de los hombres. Las esposas a los esposos, las mujeres en la congregación, etc. Dice en 8 al 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
en medio de su enseñanza sobre la sumisión bíblica de las mujeres a las autoridades sobre ellas, Pablo cita la ley, el libro de Génesis, capítulo 2. Entonces vamos ahí. Porque cuando él dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, él está hablando de la creación de la mujer. En el libro de Génesis, capítulo 2. Específicamente está refiriéndose al pasaje que se encuentra en 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y esto es importante, que él está hablando de estos versículos. No está refiriéndose al capítulo 3, versículo 16. Que es parte de la maldición. La sumisión de la mujer al hombre no es algo que sea el resultado de la maldición. La corrupción de todo eso es el resultado de la maldición. Ya enseñé sobre esto en mi serie de matrimonio hace 2 años o algo. Pero es importante, ¿por qué? Porque algunos teólogos dicen, bueno, la mujer tiene que someterse al hombre en ese sentido, pero eso es parte de la maldición, pero ya en Cristo somos redimidos de la maldición, y por lo tanto la mujer ya no tiene que someterse. No. Eso no es la enseñanza bíblica, porque la sumisión de parte de la mujer al hombre no es algo que surgió por la maldición, sino que más bien es una ordenanza del orden creado de Dios que ha existido desde el principio. Y por esto Pablo cita Génesis 2 para respaldar sus argumentos de que la mujer debe someterse, y utiliza un pasaje en las Escrituras y los acontecimientos que pasaron antes de que el pecado entrara en el mundo, antes de que la maldición estuviera en el mundo. Entonces esto es algo que no tiene que ver con el pecado y la maldición. Esto es algo que tiene que ver con el orden de Dios para todo tiempo. Entonces 2:21 de Génesis. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Eso es lo que pasó aquí. Dice 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne a mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces Pablo está escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, les enseña esta verdad, cita el libro de Génesis capítulo 2, desde antes de la maldición, y luego en el capítulo 14 no tiene que repetirlo de nuevo porque ya lo citó, entonces solamente tiene que decir como la ley lo dice, y él espera que ellos entiendan lo que él está diciendo y enseñando. Lo interesante es que Pablo cita ese pasaje de Génesis 3 veces, o bueno, más bien, da referencia a este pasaje en Génesis 3 veces en sus escrituras. Uno en 1 Corintios 11, que lo cita tal cual. Uno en 1 Corintios 14, que lo menciona. Y otra vez
Vamos aquí, en 1 Timoteo 2. Entonces Pablo aquí cita el mismo pasaje de Génesis para enseñar la misma verdad de la sumisión de las mujeres que deben estar sujetas en la iglesia. Y lo dice a Timoteo que estaba en Éfeso, no a los corintios. Entonces este pasaje nos da más luz acerca del pasaje que está en 1 Corintios 14. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea que calle. Lo mismo que dice 1 Corintios 14. ¿Por qué, Pablo? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Es primera razón. Segunda razón, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Luego en 15, él habla del papel bíblico de las mujeres en cuanto a su vida, hablando por lo general. Y él define que no es para buscar una posición de autoridad o de enseñar en la iglesia, porque él va a hablar de eso después en el capítulo 3. Él dice es criar a sus hijos. Se salvará engendrando hijos. No se justificará engendrando hijos. Se salvará de la vergüenza, de la maldición de haber sido la primera que fue engañada en el principio, que resultó en lanzar la humanidad bajo la maldición y el pecado. Entonces ella puede engendrar hijos y criar a sus hijos en el camino del Señor y salvarse de la vergüenza de haber lanzado la humanidad bajo el pecado, porque ahora puede sacar a sus hijos del poder de la influencia del pecado si les instruye en el camino del Señor, de tal manera que permanezcan en fe, amor, santificación, con modestia, como dice ahí. Ahora, pero dice, si permaneciere en fe, amor, etc. Eso no está hablando de hijos, es singular, no es plural. Eso se refiere a la mujer, no a los hijos, porque hijos sería plural. Tendría que decir, si permanecen en fe. Pero en el texto griego es plural. Y muchos traductores de la Biblia piensan que esto no tiene sentido, lo que Pablo está diciendo. Piensan que quizás sea un error gramatical y lo corrigen para que sea singular, porque muchos de los que lo interpretan piensan que permaneciere se refiere a la mujer, la necesidad de la mujer de perseverar en la fe, pero eso no es lo que está enseñando. Está hablando de que si sus hijos permanecen en la fe, entonces ella puede salvarse de la vergüenza, del estigma de haber lanzado la humanidad bajo el pecado por haber sido engañada, la primera que fue engañada. Si engendra hijos y enseña a sus hijos la palabra de Dios, los instruye en el camino de Dios, tal cual como Timoteo fue por su madre y su abuelita, para que sus hijos conozcan al Señor y permanezcan en fe y amor, sirviendo al Señor. Puede cambiar los efectos del pecado que sus hijos heredan de parte de sus padres. Entonces, eso es el papel
bíblico de las mujeres. Ahora, no es la única cosa de las mujeres, no es el único papel, pero es lo que Pablo dice aquí en este texto, en el contexto. Su papel no es estar en el liderazgo de la iglesia. Su papel no es ser pastora. Él dice algo importante aquí. Después de decir que debe estar en silencio, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, si regresamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en cuanto a la creación del hombre y la mujer, que determina los papeles de cada uno establecidos por Dios, encontramos esto. El hecho de que Adán fue formado primero y después Eva quiere decir que en algún sentido Adán tenía señorío sobre Eva, autoridad sobre Eva. También quiere decir, como él dice aquí, como dice en 1 Corintios 11, el hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer para el hombre. Eva fue hecha ¿para qué? Para ser la ayuda idónea para Adán. Eso no habla de una posición de liderazgo, habla de una posición de sumisión, de estar ayudando. Adán no fue hecho para ser la ayuda idónea de Eva, ella fue hecha para él. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Y eso enseña que Adán tenía autoridad sobre Eva. O la sumisión bíblica de la mujer, como se enseña en la palabra de Dios. Luego encontramos ahí en el libro de Génesis que Adán le dio nombre a Eva. Dice, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero dio nombre a todos los animales. Los animales no le dieron nombre a Adán. O sea, él fue hecho como la cabeza del orden creado bajo Dios para tomar dominio, para ejercer autoridad sobre el orden creado, primero sobre los animales, el hombre, y él les dio nombre, es una demostración de su autoridad sobre ellos. Nacemos de nuestros papás nos dan nombre. ¿Por qué pueden darnos nombre? Porque tienen autoridad sobre nosotros. Eso es básico, ¿no? Adán le dio nombre. Por lo tanto, él tiene autoridad sobre ella. Luego, Dios llama, según lo que dice en Génesis, Él llama a la raza humana el hombre. No la llama la mujer. O sea, utiliza la palabra hombre, hagamos el hombre en nuestra imagen, y utiliza la palabra hombre, Dios, para referirse al hombre y la mujer, pero nunca utiliza la palabra mujer para referirse a la mujer y al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza de la mujer y se puede utilizar de esa manera. E incluso nuestro uso del término en el día de hoy, los feministas no les gusta, y por eso hay traducciones modernas de la Biblia que son neutrales en cuanto a su género. Y cuando habla del hombre, refiriéndose al hombre y la mujer, lo reemplazan con otras palabras, mayormente en inglés. Como por ejemplo cuando dice hermanos, y eso incluye hermanos y hermanas en la mayoría de los contextos. Hay traducciones que lo dicen, hermanos y hermanas, que lo dicen tal cual, pero cambian o ponen palabras. Luego, después de la caída, después de que el pecado entró en el mundo, ¿a quién habló Dios? Adán, ¿dónde estás tú? No habló a la mujer. O sea, algo pasó y alguien estaba equivocado. Alguien era responsable por lo que había pasado. ¿Quién era responsable? La autoridad. Adán.
Eso se encuentra en Génesis 3:9. Y luego, según la enseñanza de la palabra de Dios, ¿quién representa la raza humana? Adán o Eva. Según Romanos 5, según 1 Corintios 15, ¿quién es el representante? Adán. Entonces, eso es el argumento de Pablo aquí en 1 Timoteo 2, parte de su argumento. Él apela a la historia de la creación antes de que el pecado estuviera en el mundo. Y luego habla de la entrada del pecado en el mundo. Y él dice, por estas razones, la mujer tiene que estar en silencio. O sea, esto no es algo por la maldición y nada más. No es un castigo de Dios sobre las mujeres, para nada. Es el orden, el buen orden que Dios ha puesto en el orden creado, que es conforme a su voluntad perfecta. Y yo creo que Dios sabe lo mejor, ¿no es cierto? Dios tiene las mejores intenciones para sus hijos. Dios es más sabio que nosotros. Si nosotros decimos, bueno, esto no lo vamos a seguir, vamos a poner mujeres detrás del púlpito, vamos a establecer maestras y pastoras y todo eso en la iglesia, y ignorar esto porque esto realmente no es razonable. ¿Acaso seamos más sabios que Dios? Esta es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y de hecho, en 1 Corintios 14, Pablo dice aquí, en 34, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Deben estar sujetas. Si eso fuera algo cultural o situacional para los corintios y nada más, no se enseñaría en lo demás, en el resto de la palabra de Dios. Pero eso es lo que encontramos, porque encontramos en 1 Corintios 11, lo enseña, como ya hemos citado, también en Efesios 5:22, la sumisión de las mujeres, también en 1 de Pedro 3:1, también en Tito 2:5, y también como hemos visto en 1 Timoteo 2, al final del capítulo. O sea, hay una cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que dicen precisamente lo mismo. Es bien claro en las Escrituras. Entonces, hay papeles específicos para el hombre y la mujer. Esto no quita nada. Como he dicho antes en mis otros estudios, esto no quita nada de la dignidad de la mujer. El hombre y la mujer son iguales en cuanto a su importancia, en cuanto a su dignidad personal, en cuanto a su acceso a Dios, a diferencia del antiguo pacto. Había la corte de las mujeres en el templo, no podían pasar más allá de eso. Los hombres judíos podían pasar más allá, más cercano al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios, que las mujeres. Pero en el nuevo pacto, ¿qué pasa? Todos tienen el mismo acceso directamente al trono de la gracia. Entonces el nuevo pacto lo ha cambiado en cuanto a su acceso a Dios. De hecho, la palabra de Dios enseña que las mujeres pueden tener el don de profecía, pueden tener el don de lenguas, pueden tener el don de discernimiento de espíritus, pueden tener un montón de dones espirituales, la plenitud del Espíritu Santo. Un montón de otras cosas. No es que el hombre sea más importante, no es que el hombre sea más listo que la mujer, no es que sea más inteligente, no es que conozca la palabra de Dios mejor, ni nada de eso, sino que esto es el orden de la creación establecido por Dios y por lo tanto es la palabra de la voluntad de Dios. Punto.
Entonces la prohibición es una prohibición que las mujeres hablen, es una prohibición que aplica a la reunión formal de la iglesia en el día del Señor para la adoración y el ministerio de la palabra. Las mujeres no deben hablar en el sentido de dirigirse a la congregación públicamente para compartir la palabra de Dios. Y esta prohibición no es algo situacional o cultural y nada más que aplique a Corinto y nada más, sino un mandato de Dios en el nuevo pacto dado por un apóstol inspirado por el Espíritu Santo y enseñado y respaldado en el Antiguo Testamento igual, y aplica a toda la iglesia en todo lugar a través de toda la historia sin excepción. Entonces, ahora vamos a interactuar un poco con las objeciones. Algunos dicen esto. 1 Corintios 11, versículo 5. Bueno, primero, versículo 13 dice: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Entonces, ahí está, la mujer puede orar en la congregación, porque si no puede orar sin cubrirse la cabeza, la implicación es que si cubre la cabeza puede orar. Pero el versículo 5 dice algo más. Pero toda mujer que ora o profetiza, ¿qué es profetizar? Mantengan el dedo allí en 11.5, vamos a 14, versículo 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía es hablar bajo la influencia especial del Espíritu Santo por un don de la gracia de Dios a fin de hablar a los hombres para resultar en lo que dice en 14.3. Puede ser una revelación, puede ser una visión, puede ser un sueño que uno comparte, pero también puede ser compartir una exhortación, pero una exhortación bendecida particularmente por el Espíritu Santo, que es algo que uno necesita oír en ese momento. Y esta es mi pregunta. Dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Pueden las mujeres, no refiriéndonos a la reunión oficial de la iglesia en el día del Señor, sino a otros tiempos, pueden las hermanas hablar a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos? ¿Puede hablar bajo una influencia especial y fuerte del Espíritu de Dios y hacerlo? Pues cuanto más, ¿verdad? Entonces él dice en 11.5: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La implicación es que si cubre su cabeza puede profetizar y orar. Cubrir su cabeza tiene que ver con no deshonrar su cabeza, que es su marido, en este contexto. Era un símbolo de autoridad sobre su cabeza para mostrar que era una mujer casada en sumisión a su esposo. Quitar el velo, como probablemente algunos de los corintios estaban haciendo, era un acto inmodesto que estaba deshonrando a sus esposos en esta cultura.
Pero la implicación es que si cubre la cabeza puede profetizar. Y estoy de acuerdo, la mujer puede profetizar si respeta las autoridades que existen. Eso es la implicación. Cubrir la cabeza habla de respetar las autoridades. Eso es la verdad espiritual que está detrás del símbolo, del velo que está en su cabeza. Pero eso es lo que dicen algunos. Dicen que la mujer puede profetizar y orar. Y dicen, sabemos que el capítulo 11 habla del contexto de la iglesia. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no tiene que usar su velo en su recámara. No tiene que dormir con su velo. No tiene que andar en la casa a solas con un símbolo de autoridad sobre su cabeza. No tiene que bañarse con un velo. O sea, esto está hablando de estar en el lugar público de la iglesia. Buen argumento, ¿verdad? Y dicen, por lo tanto, cuando él dice en 14, 34 o 35, que no hablen, no puede estar diciendo que no pueden profetizar, porque ya implicó que pueden profetizar en el capítulo 11. Bueno, voy a interactuar un poco con esta objeción. Es una buena objeción, ¿no? Pero no contradice la verdad de lo que está escrito en 1 Corintios 14. Una regla de la hermenéutica es que en primer lugar tenemos que interpretar los pasajes menos claros a la luz de los pasajes más claros. Este pasaje no dice tal cual: las mujeres tienen que profetizar en la reunión dominical de la iglesia en el día del Señor, públicamente a toda la asamblea, siempre que use su velo. No dice eso. Solo dice que si profetiza sin cubrir su cabeza con el velo, que deshonra su cabeza, que es su esposo. Eso es lo que dice. 1 Corintios 14 es más claro. ¿Por qué? Porque dice 3 veces enfáticamente que las mujeres no hablen, que las mujeres estén en silencio, que las mujeres no. O sea, 3 veces lo repite. No repite 3 veces aquí que pueden profetizar en esa reunión. Entonces yo diría que 14 es más claro que 11, que tenemos que interpretar 11.5 a la luz del 14.34-35 y no viceversa. Ahora, ya hemos dicho que el contexto de 14 ciertamente está hablando de la reunión de toda la asamblea en el día del Señor. Ya lo hemos demostrado. Y dice allí en 14 que no les es permitido hablar, y es indecoroso que la mujer hable en la congregación, y todo eso está en el contexto de profetizar. Ha estado hablando de profetizar en todo el capítulo 14. Y de hecho, si van allí al capítulo 14, cuando él dice en 23, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, dice, tiene revelación. Revelación se refiere a una profecía, algo que fue revelado. Entonces está hablando de profetizar, también en el contexto anterior, también en el contexto después, y el pasaje que habla de las mujeres se encuentra justamente dentro de un contexto que está hablando de profetizar, porque dice luego, después de los versículos 34 al 35, que tienen la prohibición, dice en 39, así que hermanos, procurad profetizar. Y eso es un resumen de lo que está
ha estado diciendo, pero dice en 40, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, hay que profetizar dentro de los parámetros de lo que Dios ha determinado para la iglesia según su palabra. Pero la prohibición de las mujeres que hablen se encuentra en un contexto de profetizar, y luego cuando usa la palabra la leo en el texto griego, que es la palabra traducida como hablar, Pablo usa esa palabra en el contexto, en el capítulo 14, de hablar profecía. Porque cuando dice que las mujeres no deben hablar, eso también se refiere a hablar profecía. Entonces, él no lo va a contradecir cuando es tan claro en el capítulo 11. Entonces, ¿qué hacemos con 11:5? Que permite que las mujeres profeticen. Ahora, no dice que pueden enseñar en la congregación, dice profetizar. No dice que pueden ser pastoras aquí, solo dice que pueden profetizar y orar. El contexto a lo que se está refiriendo en el capítulo 11, en los versículos 1 al 16, es un contexto diferente de lo que está hablando en 1 Corintios 14. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo aquí? No sé si los he perdido. ¿Sí? El contexto del capítulo 11 habla de las reuniones de la iglesia y las actividades de la iglesia que están fuera del tiempo de la asamblea solemne de toda la iglesia en el día del Señor para la adoración y el ministerio de la palabra. No está hablando de esa reunión formal de la iglesia, sino a otras reuniones de la iglesia y otros tiempos de la iglesia fuera de esa reunión principal en el día del Señor. O sea, las reuniones de la iglesia para el convivio, reuniones de oración, durante los ágapes, que todos están conviviendo y hablando. Las mujeres pueden profetizar, las mujeres pueden orar, las mujeres pueden exhortar y todo lo demás. Yo diría que incluso pueden enseñar. Pero en ese contexto, no en el contexto de la reunión principal de la iglesia. En primer lugar, no hay nada en el contexto del capítulo 11, versículos 1 a 16, que diga que el contexto en que las mujeres allí profetizan esté en el tiempo de la reunión de toda la iglesia en el día del Señor. No hay nada allí. La primera referencia a eso se encuentra en el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os congregáis. Pero él dice, al anunciaros esto que sigue. Eso no incluye versículo 1 al 16, sino 17 y adelante. Además, en ese contexto, en 17 y adelante, no está hablando del tiempo del ministerio de la palabra, sino a la cena del Señor y a los ágapes de la iglesia temprana. Para los que no saben, los ágapes son la comida o la cena que la iglesia temprana comía junta todos los domingos. Entonces, el contexto aquí es diferente. De hecho, el teólogo Benjamin Warfield, un teólogo que ya está con el Señor, él comentando sobre 1 Corintios 11:5 a la luz de 1 Timoteo 2,
y 1 Corintios 14, dijo esto. A la luz de estos dos pasajes, 1 Timoteo 2 y 1 Corintios 14, dice, a la luz de estos dos pasajes absolutamente y enfáticamente claros, lo que se dice en 1 Corintios 11:5 no puede ser usado en mitigación o modificación. Y él dice, no hay nada acerca de la iglesia, o sea, la asamblea, ni en el pasaje, ni en el contexto. Hablando del capítulo 11. Porque no podemos usar 11:5 para modificar y mitigar y disminuir y quitar de la verdad de 1 Corintios 14, ni 1 Timoteo 2, ni los otros pasajes en la palabra que lo enseñan. Así que 1 Corintios 11:5 es literal. Yo lo creo que las mujeres pueden profetizar respetando las autoridades que deben respetar bíblicamente. Incluso pueden hacerlo en el día del Señor, pero no en esa reunión oficial para el ministerio de la palabra de Dios. Pero fuera de esa reunión principal, fuera de ese tiempo, las mujeres pueden profetizar, orar, exhortar, enseñar, o sea, tener libertad para ministrar con todos sus dones espirituales. Pueden abrir la palabra y decir, yo estaba estudiando esto, hermano, y el Señor me enseñó esto y esto, y no hay nada equivocado en cuanto a eso. De hecho, sería equivocado si no lo haga. Debe profetizar, debe exhortar, debe animar, debe enseñar de la palabra de Dios, pero fuera del contexto de que está hablando 1 Corintios 14. Hay tantos pasajes como Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y eso incluye mujeres así como hombres. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como hacéis. Y eso incluye mujeres. Hechos 18:26, hablando de Apolos, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, su esposa, le tomaron, tercera persona plural, que incluye Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La mujer le enseñó a Apolos, un predicador elocuente, fuerte de la palabra de Dios, pero no en el contexto del ministerio oficial de la palabra. Lo tomó aparte. Fue muy útil lo que ella compartió allí. No queremos desanimar eso. Pero ahora, por el bien del argumento, vamos a suponer algo. Vamos a interactuar un poco con esta objeción. Aunque el contexto no lo dice, y aunque nadie puede comprobarlo, porque no hay nada en el pasaje que lo diga, vamos a suponer que el contexto de 1 Corintios 11 está hablando de la reunión principal de la iglesia en el día del Señor, durante el tiempo de la adoración y el ministerio de la palabra. De todos modos, aun si fuera así, decir que el versículo 5 está enseñando que las mujeres pueden hablar y profetizar en la reunión del día del Señor sería una suposición, o sea, una conjetura que el texto no dice. Y uno tiene que hacer las siguientes suposiciones para llegar a esa conclusión. Y estas son las suposiciones. Suposición número 1. Ahora, el texto dice que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, su esposo. Suposición número 1 sería esto.
Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta no afrenta su cabeza, o sea, honra a su esposo. Yo creo que es una inferencia correcta, ¿verdad? Podemos decir que es lo contrario de lo que está diciendo el pasaje, pero es la implicación clara del pasaje. Entonces, eso es suposición número 1. Pero hay que hacer otras suposiciones, empezando con suposición número 2. Y es esta. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta no afrenta a Cristo. O sea, honra a Cristo. Ahora puede ser, pero eso es una suposición, porque no está hablando de si honra a Cristo o no por medio de esto, solo habla de honra a su esposo o no. Entonces eso es una suposición que no viene de un exégesis, no viene de lo que dice el pasaje tal cual. Es una implicación lógica que puede ser, pero también no puede ser. Pero para llegar a su conclusión de que las mujeres pueden participar abiertamente en la reunión el día del Señor, tienen que hacer otra presuposición basado en las primeras dos suposiciones. Y es esta. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta en la congregación de toda la iglesia en el día del Señor, durante el tiempo de la predicación de la palabra, honra a Cristo. O sea, brincar de suposición número 2 a suposición número 3 es brincar grandemente con implicaciones lógicas que el texto no dice. Entonces, alguien puede argumentar eso, pero no puede comprobarlo porque no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en este pasaje, no se encuentra en el libro de 1 Corintios. Entonces, 1 Corintios 11:5, hay un principio de que las mujeres pueden hablar con libertad y compartir y todo eso, pero fuera de la reunión principal de la iglesia durante el tiempo de adoración y la palabra. Algunos dicen, pero las mujeres tienen dones espirituales. Dice Joel 2, Hechos 2. Dice también en otros pasajes, como 1 Corintios 12, como Dios ha dado dones a todos los miembros de su cuerpo. Incluso dones de profecía a las mujeres. Tenemos que dejar que las mujeres ejerzan sus dones espirituales. Y Dios ha dado dones de administración a algunas mujeres. ¿Y para qué es el don de administración? Es para dirigir, para liderar. Por lo tanto, hay que dejar que las mujeres sean líderes en la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Estoy de acuerdo que las mujeres pueden tener el don de administrar, pueden tener el don de palabra de sabiduría, pueden tener todos esos dones. Pero ¿dónde dice en la palabra que es una suposición que no está en la palabra? ¿Dónde dice que si tienen esos dones, tenemos que dejar que estén en posiciones de liderazgo en la iglesia? ¿Dónde lo dice? La palabra dice lo contrario. Dice que las mujeres no deben tomar o tener autoridad sobre los hombres. No deben enseñar en la iglesia. O sea, no deben enseñar a los hombres en el contexto formal de la iglesia. Los dones de las mujeres son importantes, son necesarios, son esenciales para la vida de la iglesia, la salud de la iglesia, el bienestar de la iglesia. Sin embargo, Dios ha establecido los parámetros y tenemos que respetar la palabra de Dios. Entonces hay muchas otras objeciones a lo que he presentado aquí. Algunos dicen esto: esas palabras no fueron escritas por Pablo, fueron agregadas por un escriba después de Pablo. No son auténticas
Por lo tanto, no es la palabra de Dios y no tenemos que obedecerlo, refiriéndose a 1 Corintios 14, 34 al 35. ¿Cómo respondemos a esa objeción? Muy sencillamente, no existe ninguna evidencia en ningún manuscrito griego que tenemos que esas palabras no sean originales de Pablo. De hecho, en literalmente todos los manuscritos griegos que tenemos de 1 Corintios 14, ese pasaje está allí. O sea, hay cero evidencia de eso. No es por casualidad que los que han dicho eso son los teólogos liberales, son teólogos igualitarios, que quiere decir que creen que los hombres y las mujeres pueden tener los mismos papeles en la sociedad, en la iglesia, en el matrimonio y en toda esfera de autoridad en la sociedad. O sea, no hay teólogos que creen en la sana doctrina, que tienen una posición bíblica de estas cosas que digan eso. Entonces, su misma influencia del feminismo moderno y todo lo demás, trazando su raíz a Alemania, a los teólogos liberales hace 200 años, los ha influenciado tanto que ahora están negando la palabra de Dios a fin de dejar que las mujeres sean pastoras. Eso es triste, es muy triste. Algunos dicen, bueno, las mujeres en Corinto no tenían educación y por eso Pablo dice que no hablan. Pero eso no tiene sentido, porque él dice como en todas las iglesias. Entonces todas las mujeres en todas las iglesias no tenían educación, por lo tanto no debían hablar. ¿Qué tiene que ver educación con el don de profecía? De todos modos, con hablar en lenguas e interpretar lenguas, con revelaciones del Señor. Y además eso es contrario a la verdad, porque habían muchas mujeres educadas en el Imperio Romano en posiciones altas en la sociedad. ¿Y acaso no habían también hombres que no tenían educación? Hombres ignorantes. ¿Por qué Pablo no dice que los hombres caigan en las congregaciones? Porque hay algunos hombres ignorantes sin educación, entonces los calla a todos, los hombres. Eso más bien sería como un comentario sexista, ¿no? Como un tipo de... Algunos hombres son ignorantes, por lo tanto, ningún hombre puede hablar. Algunas mujeres son ignorantes, por lo tanto, ninguna mujer puede hablar. Eso no tiene sentido. Sin embargo, eso es la interpretación de algunos que quieren negar la verdad de este pasaje. Las denominaciones pentecostales típicamente enseñan cosas así para que puedan tener pastoras y maestras de hombres en sus iglesias. Y otros argumentos están relacionados. Es que habían mujeres herejes en la iglesia de Corinto y Pablo las calla para que no digan sus herejías. ¿Acaso no habían hombres herejes también? Hombres herejes en Éfeso, hombres herejes en Galacia. Hombres herejes, ¿por qué no calla a los hombres? Es igual, eso no tiene sentido. De hecho, el contexto no dice nada de herejías. El contexto habla de profecía, el don genuino de profecía, no de herejías y errores. Algunos dicen, bueno, es que habían mujeres ruidosas que hablaban demasiado en la iglesia, y eso es peor, hablar de un machista. Es que las mujeres hablan demasiado, siempre están hablando demasiado. Que las mujeres, todas ya no hablen. Yo no creo que eso sea lo que Pablo estaba enseñando.
De hecho, la prohibición en 1 Corintios 14 es una prohibición universal, porque para los que están tomando apuntes no vamos a citar estas escrituras, pero por ejemplo, las instrucciones que Pablo está dando a la iglesia en Corinto, él dice que todas las iglesias practican sus instrucciones. Y él dice eso en 4:17, también en 7:17, también en 11:16, y lo implica en 14:36. Entonces esto no es algo que surgió por la cultura, una situación. Esto es la palabra de Dios. Y algunos, especialmente los feministas, han dicho esto. Literalmente dicen que Pablo era chauvinista con sus tradiciones judías y que era machista. Literalmente hay comentarios que dicen eso. Y dicen, Pablo, para respaldar sus ideas machistas, dijo, la ley lo dice. Pero dicen, pero la palabra de Dios no lo dice. Y están acusando a Pablo de enseñar error. Realmente el cristianismo no tiene ningún lugar para esos tipos de herejes, esos tipos de herejías. Eso es negar la inspiración de la palabra de Dios. Eso es desacreditar la integridad de un apóstol establecido por el Señor Jesucristo mismo. Y eso es decir que era ignorante y cegado por sus tradiciones. Eso es blasfemia contra la palabra de Dios. Dudo que los que dicen eso sean salvos. Pero Gálatas 3:28 dice que todos somos iguales. Que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Sí dice eso, pero otra vez, el contexto. ¿Qué dice el contexto? Todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. En cuanto a ser hijos de Dios, hombres y mujeres son hijos de Dios. Libres y esclavos son hijos de Dios. Amos y sus esclavos son hijos de Dios. O sea, todos los que están en Cristo son hijos de Dios, con la misma relación a Dios. Pero eso no quiere decir que los esclavos ya deben rebelarse contra la autoridad de sus amos, o los ciudadanos deben rebelarse contra la autoridad de sus gobiernos, o que las congregaciones deben rebelarse contra el liderazgo de la iglesia, o que las mujeres deben rebelarse contra la autoridad de los hombres. No está enseñando eso. Entonces, para concluir, voy a hacer algunas aclaraciones para terminar. Las mujeres no deben ser pastoras. En 1 Timoteo 2, él dice claramente, no permito a la mujer, versículo 12, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no tener autoridad sobre el hombre. ¿Qué es el pastorado? El pastorado es una posición de autoridad, lo define en Hebreos 13:17, 1 Tesalonicenses 5 y en otros pasajes bíblicos, porque dice que los cristianos deben someterse a sus pastores, sus ancianos. Esa autoridad. Las mujeres no pueden tener esa autoridad en la iglesia. Pero es que la pastora tal y cual. No es pastora. Las pastoras no existen. No es una posición bíblica. Es algo inventado por los hombres, pero pastora no es un oficio bíblico. Es como decir, pero el sumo sacerdote dijo, hablando de un hombre, o hablando de un sacerdote católico, el sacerdote dijo, no es sacerdote. Si no está en Cristo, no es sacerdote. No es mediador tampoco. O sea, están aplicándose títulos que no les pertenecen, que contradicen la palabra de Dios. Y lo mismo con pastores. Yo creo que hay mujeres con buenas intenciones que quieren servir al Señor.
que están en esas posiciones, pero están equivocadas bíblicamente. Dice en 3, palabra fiel. Después de aclarar eso en capítulo 2, dice en capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado habla del pastorado, de ser anciano, pastor, obispo en la iglesia. Es el mismo oficio según la palabra de Dios. No tenemos el tiempo para mostrar eso, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, esposa de un solo hombre. ¿Por qué dice marido de una sola mujer? Porque tiene que ser un hombre. Es claro, ¿no? Luego dice en 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bíblicamente, según Efesios 5, Tito 2, Primera de Pedro 3 y otros pasajes bíblicos, ¿quiénes son los que gobiernan sus hogares? Los hombres, no las mujeres. Los obispos tienen que gobernar bien sus casas. Son hombres, no pueden ser mujeres. Entonces las mujeres no pueden estar en posiciones de liderazgo sobre los hombres. Las mujeres no pueden enseñar la palabra de Dios a los hombres en el contexto de la reunión formal de la iglesia. No deben estar en la posición de maestra en la iglesia en cuanto a ser maestra de los hombres. Las mujeres no pueden tomar autoridad sobre los hombres. 1 Corintios 14 ni permite que las mujeres pregunten en esa reunión. Dice, si quieren aprender algo, que pregunten a sus esposos en casa. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, eso es lo que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña que las mujeres no pueden enseñar a otras mujeres, incluso en contextos más formales. De hecho, en Tito 2, dice en 3 al 5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. Maestras que enseñen a las mujeres jóvenes. Entonces algunas mujeres deben enseñar a otras mujeres, y eso es la voluntad de Dios. Entonces yo no tengo ningún problema si incluso eso pase en un contexto formal. Vamos a tener una reunión especial de la iglesia y una mujer va a enseñar algo específico a otras mujeres de vez en cuando. No tengo ningún problema con eso. La Biblia no dice que eso no se permite. La Biblia no dice que las mujeres no pueden exhortar, enseñar, etc. a los hombres en contextos menos formales, fuera de esa reunión principal de la iglesia. La Biblia no dice que las mujeres, si respetan las autoridades que existen, no pueden profetizar, enseñar, reprender a los hombres fuera de la reunión principal de la iglesia. La Biblia no dice que las mujeres no pueden evangelizar o testificar o compartir la palabra de Dios con los perdidos. Yo creo que es algo hermoso cuando las mujeres y las hermanas de la congregación van a las calles, van al centro los sábados, por ejemplo, y regalan folletos y hablan y comparten la palabra de Dios con hombres. La Biblia no dice que no pueden hacerlo. De hecho, la Gran Comisión aplica a todos. La Biblia no dice que las mujeres no son útiles. La Biblia no dice que las mujeres no pueden utilizar sus dones espirituales. La Biblia no dice que las mujeres no pueden tener un montón de dones espirituales. La Biblia no dice que las mujeres no pueden saber más de la palabra de Dios que la mayoría de los hombres en la congregación. No dice nada de eso, y todo eso es posible. Entonces, cada miembro de la iglesia de Cristo es importante. Necesitamos cada uno
pero hay que respetar las autoridades que Dios ha establecido. Vamos a concluir con 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué las mujeres se deben someter a sus esposos y a los hombres en esos contextos? Porque Cristo tiene una cabeza también. Y la sumisión de la mujer es un reflejo de la verdad de la sumisión de Cristo a su Padre. Ahora una pregunta, ¿la sumisión de Cristo a su Padre es una vergüenza para Él? Es su gloria, ¿verdad? La sumisión bíblica de la mujer, cumpliendo con el papel, los papeles que Dios le ha designado, no es su vergüenza. No disminuye su importancia, al contrario, es su gloria, porque por medio de hacer eso, está reflejando la verdad del Evangelio en su vida. Está reflejando la gloria de Dios en su vida, y por eso es tan importante. Si una mujer que es pastora dice, se despierta a esta enseñanza y dice, no lo vi antes, eso es lo que dice la palabra de Dios, y se baja de esa posición y ya no enseña a los hombres en ese contexto, eso no es su vergüenza, eso no es para humillarla en un sentido malo, eso es su gloria si lo hace, porque está obedeciendo la palabra de Dios y está dando gloria a Dios, diciendo que se somete a las autoridades que Dios ha establecido en vez de usurparlas en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces eso no es para lo malo, eso es para lo bueno, para nuestro bien, y es para la gloria de Dios en la iglesia. Amén.